La redención de Arthur Morgan no puede pensarse como un arco moral clásico, porque su conflicto central no es entre el bien y el mal, sino entre identidad y desgaste. Arthur no se pregunta quién quiere ser, sino cuánto de sí mismo queda disponible para seguir siendo quien fue. Desde el inicio, su subjetividad aparece anclada a una lealtad que ya no opera como convicción, sino como inercia emocional. En capítulos tempranos del juego, especialmente durante la etapa de Horsehold Overlook, Arthur no actúa desde la fe en la banda, sino desde la costumbre de obedecer una estructura que le dio forma cuando todavía no tenía palabras propias. Esa dependencia no es ideológica, es psicológica. Dutch funciona como un organizador del mundo interno de Arthur, una figura que le evita pensar. El problema surge cuando esa figura empieza a fallar, no como líder, sino como espejo. Arthur comienza a percibir una distancia entre lo que hace y lo que siente, una disociación leve pero persistente que no se manifiesta en rebeldía, sino en cansancio. Cada acción repetida, sin convicción, erosiona su sentido de agencia, y esa erosión no estalla de inmediato, se acumula, se vuelve ruido de fondo. La atención no está en si Arthur cambiará, sino en cuánto más puede sostener una identidad que ya no le devuelve reconocimiento interno. La culpa en Arthur Morgan no opera como remordimiento puntual, sino como una sustancia que impregna su percepción del tiempo. No es lo que hizo, sino lo que siempre hace, una repetición que vuelve indistinguibles los días y los actos. En varios momentos de la etapa de Valentine y Rhodes, Arthur expresa hastío sin verbalizarlo del todo, como si no se permitiera transformar la culpa en lenguaje. Esa imposibilidad de nombrar genera una compulsión, seguir avanzando para no detenerse a pensar. La violencia entonces deja de ser un medio y se vuelve anestésico. No calma la culpa, pero la silencia momentáneamente. El problema es que ese silencio no es vacío, es presión acumulada. Arthur empieza a experimentar una forma de responsabilidad difusa, no hacia las víctimas concretas, sino hacia una versión de sí mismo que intuye haber traicionado. Esa responsabilidad no encuentra salida porque el entorno no la valida. Nadie le pide que cambie, solo que funcione. Y cuando la culpa no encuentra interlocutor, se transforma en autoexigencia muda. Arthur no se castiga explícitamente, pero se expone una y otra vez al desgaste, como si cada misión fuera una confirmación de que no merece otra cosa. La tensión crece cuando esa lógica empieza a resquebrajarse, no por un evento externo, sino porque la repetición deja de anestesiar y comienza a doler. El trauma de Arthur Morgan no está concentrado en un evento fundacional único, sino en una vida entera organizada alrededor de la negación del deseo propio. Desde su juventud en la banda, Arthur aprendió que desear algo distinto equivalía a traicionar. Esa asociación temprana instala un conflicto interno persistente. Cada impulso personal es vivido como amenaza al vínculo. En interacciones aparentemente menores, cartas no respondidas, silencios prolongados, decisiones postergadas, se percibe un patrón de renuncia anticipada. Arthur no fracasa en buscar otra vida, directamente no la imagina como opción legítima. Esta forma de trauma es particularmente corrosiva porque no genera recuerdos intrusivos, sino horizontes clausurados. En capítulos como los de Saint Denis, donde el contraste entre mundos se vuelve más explícito, Arthur no reacciona con envidia ni con ambición, sino con una sensación de extranjería profunda. No se siente excluido, se siente fuera de lugar incluso dentro de sí mismo. Esa desconexión no produce un quiebre inmediato, pero sí una fatiga existencial que empieza a infiltrar cada decisión. La consecuencia es una identidad sostenida por pura inercia, que empieza a resquebrajarse cuando Arthur percibe, aunque sea de forma confusa, que su sacrificio no construyó sentido, solo prolongó una espera que nadie más parece estar sosteniendo. La figura de Dutch funciona en la psique de Arthur como un eje de externalización de la responsabilidad. Mientras Dutch sabe, Arthur no necesita saber. Mientras Dutch crece, Arthur puede ejecutar sin elaborar. Esta delegación emocional le permitió sobrevivir, pero también lo dejó sin herramientas cuando ese eje se vuelve errático. En arcos intermedios, especialmente a partir de Warma, Arthur empieza a notar que el discurso de Dutch ya no organiza, sino que confunde. No es solo que Dutch mienta, es que sus mentiras ya no encajan con la experiencia vivida de Arthur. Ese desfasaje genera una fisura cognitiva. Seguir obedeciendo implica negar lo que ve. Arthur no confronta de inmediato porque hacerlo implicaría asumir una responsabilidad que siempre evitó: pensar por cuenta propia. La disociación se intensifica. Arthur actúa pero se observa actuar. Esa distancia interna no es liberadora, es angustiante. Cada orden cumplida refuerza la pregunta que no se formula: ¿qué pasa si ya no creo? La consecuencia es una tensión sostenida entre lealtad y percepción, donde ninguna opción aparece como moralmente limpia. Arthur no puede volver atrás, pero tampoco puede avanzar sin perder algo esencial. La redención, en este punto, todavía no es un camino, es apenas la intuición de que seguir igual ya no es posible.
El cuerpo de Arthur Morgan se convierte progresivamente en el lugar donde lo psíquico irrumpe sin permiso. Cuando el desgaste deja de ser solo emocional y se vuelve físico, la negación ya no alcanza como estrategia. No se trata de miedo a la muerte, sino de la imposibilidad de seguir postergando la pregunta por el sentido. El deterioro corporal no lo vuelve más sabio de inmediato, lo vuelve más expuesto. En misiones tardías, Arthur no gana claridad, gana urgencia. Cada límite físico desarma una excusa mental. La compulsión a seguir funcionando choca con la evidencia de que el tiempo ya no es infinito. Esa confrontación no genera iluminación, sino una ansiedad nueva. Si no hay tiempo, tampoco hay margen para seguir equivocándose de forma automática. Arthur empieza a registrar el peso real de sus actos, no en términos morales abstractos, sino en términos de impacto concreto sobre otros. Sin embargo, esa percepción no se traduce aún en acción redentora, porque el hábito de obedecer sigue operando. La tensión reside en ese intervalo incómodo donde la conciencia despierta antes que la capacidad de cambiar. Arthur sabe que algo debe modificarse, pero todavía no sabe cómo vivir sin la estructura que lo sostuvo incluso cuando lo estaba destruyendo. La relación de Arthur con John Marston funciona como un espejo desplazado, no idealizado. John encarna una posibilidad que Arthur no se permitió, fallar y aún así insistir en otra dirección. Esa comparación no es explícita, pero se filtra en gestos, silencios y decisiones aparentemente prácticas. Arthur no ve en John un héroe, sino una grieta en su propio determinismo. Si John puede intentar algo distinto, entonces la condena de Arthur deja de ser absoluta y se vuelve elección, aunque sea una elección postergada. Esta toma de conciencia no genera alivio, genera culpa adicional, porque ahora Arthur no solo carga con lo que hizo, sino con lo que no hizo pudiendo hacerlo. En capítulos finales, Arthur empieza a intervenir de forma indirecta en el destino de otros, no como acto altruista puro, sino como desplazamiento de un deseo que nunca se permitió vivir en primera persona. Ayudar a John es, en parte, ensayar una versión de sí mismo que llega tarde. Esa transferencia no resuelve el conflicto interno, pero lo reconfigura. La redención deja de ser autojustificación y se convierte en responsabilidad hacia el otro. La tensión queda abierta porque ese gesto no borra el pasado ni garantiza sentido. Apenas introduce la posibilidad de que algo distinto exista, aunque no sea para él. La escritura íntima de Arthur, visible en su cuaderno, revela una subjetividad que siempre estuvo activa, pero reprimida. No es que Arthur no pensara, es que no se autorizaba a convertir pensamiento en decisión. Ese registro escrito no busca absolución, busca coherencia. Arthur intenta, tardíamente, alinear lo que siente con lo que hace, aun sabiendo que el margen de acción es limitado. Esta tentativa de integración psíquica es frágil porque no se apoya en un futuro abierto, sino en un presente que se achica. Arthur no escribe para proyectar, escribe para no desaparecer sin dejar rastro interno. En ese gesto hay una ética mínima. Si no puede cambiar el mundo, al menos puede reconocerse en lo que hace ahora. Sin embargo, esa claridad no elimina la ambivalencia. Arthur sigue actuando dentro de una estructura que rechaza, pero ya no lo hace a ciegas. Esa lucidez parcial es dolorosa porque no permite refugiarse ni en la ignorancia ni en la esperanza plena. Cada acto se vuelve más pesado, no porque sea nuevo, sino porque ahora está cargado de conciencia. La tensión narrativa se sostiene en esa paradoja. Entender no libera, pero ya no entender es imposible. Arthur avanza sabiendo, y ese saber es tanto castigo como dignidad incipiente. La violencia en la etapa final de Arthur pierde su función identitaria y queda desnuda como residuo. Ya no define quién es, solo marca lo que fue. Este desplazamiento es crucial porque desarma la fantasía de que la redención consiste en dejar de hacer daño. Arthur comprende de manera tácita que no hay balance positivo. No puede compensar una vida entera con gestos finales. Esa comprensión evita el sentimentalismo y vuelve más áspera su conflicto interno. En lugar de buscar absolución, Arthur empieza a priorizar la reducción del daño futuro, incluso cuando eso no mejora su propia imagen. Esa ética negativa, no salvar, sino impedir, es coherente con alguien que nunca se pensó como héroe. En interacciones claves, Arthur actúa sin esperar reconocimiento, casi con incomodidad, como si aceptar gratitud fuera otra forma de mentira. La consecuencia es una identidad en transición que no llega a consolidarse. Arthur ya no es solo el ejecutor leal, pero tampoco se ve como alguien redimido. Vive en un intersticio incómodo, donde cada decisión pesa más precisamente porque no promete recompensa. La tensión se mantiene porque el espectador intuye que la transformación es real, pero también incompleta, y que esa incompletud es parte esencial de su verdad psicológica. El concepto de responsabilidad en Arthur Morgan se redefine lejos de la ley o la moral social. No responde a normas externas, sino a una coherencia interna que se construye a contrarreloj. Arthur no busca perdón, porque el perdón implicaría un otro que absuelve, y él ya no confía en figuras de autoridad moral. Lo que busca, de forma implícita, es no traicionarse una vez más. Esa vara es más exigente que cualquier juicio externo, porque no admite atajos simbólicos.
Cada decisión tardía se evalúa no por su impacto épico, sino por su honestidad mínima. Arthur empieza a elegir lo que duele menos a los otros, incluso cuando eso lo deja más solo. Esta forma de responsabilidad no reescribe su historia, pero altera su sentido. No convierte el pasado en error necesario, ni el sufrimiento en aprendizaje automático. Simplemente introduce una línea de continuidad distinta, la posibilidad de que incluso dentro del daño exista una forma menos cínica de estar en el mundo. La tensión permanece porque esa responsabilidad no ofrece consuelo. Arthur actúa sin la promesa de que alguien recuerde, comprenda o celebre. Lo único que sostiene esas decisiones es la necesidad de no repetir, al final, la misma negación que marcó toda su vida. La redención de Arthur Morgan, entendida desde ese lugar, no es un ascenso moral, sino una aceptación lúcida del propio límite. Arthur no se salva, se reconoce. Y ese reconocimiento no es pacífico ni completo. Llega tarde, llega incompleto y llega cargado de ambivalencia. Pero precisamente por eso evita convertirse en mito. Arthur no encarna la idea de que siempre hay tiempo para cambiar, sino la más incómoda, que a veces el cambio no alcanza para uno mismo, pero puede modificar el impacto sobre otros. Esa idea es profundamente perturbadora porque desplaza el foco del individuo al tejido relacional. Arthur no encuentra sentido en su vida aislada, lo encuentra, de forma parcial, en las consecuencias que todavía puede ajustar. La redención deja de ser una narrativa de limpieza y se vuelve una ética del resto, de lo que queda cuando ya no hay promesas. La tensión final no está si Arthur merece algo, sino en qué hacemos nosotros con esa incompletud. Porque entender a Arthur desde este lugar obliga al espectador a abandonar la fantasía del cierre perfecto y a habitar una zona más incómoda, donde la identidad no se resuelve, solo se enfrenta, y esa confrontación, lejos de tranquilizar, deja una pregunta abierta que sigue resonando mucho después de terminar el relato.